Saludo. Bueno, en este bloque tenemos nuestro entrevistado, que ahora el querido Juan Bautista Petrini lo va a estar presentando. Ya lo tuvimos en Toro y Pampa el año pasado. Si no vieron, los invitamos a visitar el canal de Toro y Pampa de YouTube. En ese momento estábamos haciendo entrevistas en modo remoto, no como ahora que estamos en nuestros estudios de Radio Ana 24. Así que lo pueden ver, búsquenlo. Y ahora Juan va a estar presentando al invitado. Bueno, buenas noches. Bueno, seguimos con el segundo bloque, ahora con la entrevista. Tenemos en línea ahora mismo a Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos, quien arrancó, digamos, en serio las investigaciones sobre nuestra deuda externa. Y Alejandro hijo, quien tenemos acá en línea, le agradecemos por esta entrevista. Él, digamos, siguió el camino de su padre en la investigación como historiador y, bueno, hace poco sacó este libro Deuda o Soberanía, que un poco vamos a estar charlando esta noche. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por contactarme. Buenas noches, Alejandro, le habla Pablo Souto. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy bien, acá va, muy bien, en pocos minutos, en horas nos van a estar encerrando de nuevo, pero bueno, no cae nada bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Son las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? Sí. De turno. Don Alejandro, ya lo habíamos tenido, obviamente ya le habíamos preguntado esa pregunta que nosotros hacemos a las personas que nos visitan por primera vez, que se presenten un poquito ellos, porque nos gusta más de parte del intérprete o del autor que se presente, pero como ya usted ya es amigo de la casa, podríamos decir, ya es la segunda vez que está, podemos arrancar directamente con la entrevista. Y Juan, que me contaba que había comprado su libro, que lo compró hace muy poquito, sí. Lo está leyendo, que se llama Deuda o Soberanía, la verdad oculta de la dependencia, ¿no? Exactamente. Con una tapa bastante sugestiva, ¿no? Vemos al tío Sam ahí como señalando esa famosa, claro, pero con los colores argentinos en vez de los colores norteamericanos o estadounidenses. Don Alejandro, ¿nos cuenta un poco de su libro? ¿Cómo llega usted a este tipo a estas investigaciones? Para que la gente entienda un poco de qué va la cosa. Bueno, cuando se murió mi padre, yo que me dedicaba a otro tipo de investigaciones históricas, de épocas mucho más viejas, fui a saludar al secretario del Juzgado Federal número 2, que había tenido un montón de consideraciones con mi padre respecto a la investigación. Y cuando me estaba por ir me dice, qué lástima que se murió su padre y ahora se termina esto, porque la investigación que había hecho mi padre se terminaba en el 83, era toda la deuda de la dictadura, pero la deuda había seguido, estábamos en el año 2000. Claro. Entonces, bueno, me fui, y claro, cuando iba caminando por la avenida Paseo Colón pensé, ¿cómo es posible que esto se termine en el 83 si estamos en el 2000 y ha habido un megacanje de deuda descomunal? Uh-huh. Es decir, se avecinaba un megacanje de deuda descomunal, había habido un blindaje financiero, sí. Y bueno, ahí empecé a tratar de conocer algunas cosas de la deuda, porque si bien yo charlaba con mi padre, pero no estaba muy metido en el tema, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empecé a investigar, me conecté con auditores del Banco Central que habían auditado la deuda privada, me dieron papeles, seguí buscando, fui al Ministerio de Economía, es decir, ahí por suerte conseguí la colaboración de varias chicas del ministerio que me ayudaron a dar papeles que supuestamente no tendrían que haberme dado, porque en la Argentina todas las negociaciones internacionales generalmente son secretas. Y bueno, ahí me metí en el tema de la deuda, pero además me metí a estudiar todo el tema jurídico de la deuda, que es el de que generalmente no se habla. Y bueno, y ahí seguí trabajando, y eso determinó que después, en el 2007, el presidente del Ecuador me designara miembro de la Auditoría de la Deuda Ecuatoriana. Uh-huh. Me fui al Ecuador, estuve 1 año y medio yendo y viniendo, investigando la deuda del Ecuador, que de acuerdo a los periodos era exactamente igual a la deuda de la Argentina. Habían intervenido los mismos bancos, los mismos abogados, los contratos eran iguales. Los mismos actores, podríamos decir, ¿no? Me sirvió mucho como un elemento comparativo, ¿no? Y después, en el año 2013, el presidente Correa me designó miembro de la Comisión Auditora de los Tratados Bilaterales para ver cómo funcionaban los TBI,
el tribunal del CIADI, y bueno, y ahí es como que ya no paré más. Claro. Entonces, a través de toda esa larga experiencia que comenzó en el 2001, se me ocurrió primero publicar un libro sobre la deuda odiosa, que es una doctrina norteamericana deliberadamente ocultada. Uh-huh. Y después, últimamente, dije, bueno, hay que dar, porque claro, cuando se ve la deuda en los libros de historia económica, en general hablan de la incidencia que tiene en las consecuencias de la deuda, pero no se analiza el aspecto jurídico de la deuda, no se analiza si hubo ilegalidades, si hubo actos inconstitucionales, sin nada de eso. Es como si eso estuviera borrado, como si la deuda únicamente fuera tratado por los economistas, claro, que estiman que si la deuda se puede pagar hay que pagarla, y si no se puede pagar hay que refinanciarla o reestructurarla. Entonces, claro, aquí en el libro yo muestro primero toda la estructura legal que permite la constitución de la deuda, y aunque parezca increíble, esa estructura legal nació en 1976-77. Está firmada las leyes de administración financiera, la ley de entidades financieras, del banco, la ley de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de inversiones extranjeras, llevan la firma de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Oz, y ningún gobierno de la democracia quiso cambiar esas leyes, sino que por el contrario, en la época de Menem se aumentaron las defensas a favor de los acreedores en contra de la Argentina, y después, finalmente, en el 2014, ambas cámaras del Congreso ratificaron la validez de esas leyes. Entonces, me interesó mostrar eso que la gente no sabe. Claro. Mucha gente puede decir, ¿cómo es posible que los gobiernos de la democracia no hayan abrogado leyes de la dictadura? Y no las abrogaron, al contrario, las ratificaron. Y por otra parte, en el libro quise mostrar un resumen completo de lo que hay en las investigaciones penales, las últimas, sobre todo la deuda de Macri, la deuda privada, de la que generalmente no se habla, porque hablar de la deuda privada es hablar de la deuda de Techin, de Papel Prensa, de Renault Argentina, de Ford, claro, de una enorme cantidad de empresas privadas. Del grupo Macri inclusive, ¿no? Que creció gracias a la estatización de la deuda. Macri, uh-huh, a través de todo su conglomerado empresario, sí, Sideco Americana, Sogma, Fiat, etcétera. Y mostrar todo eso, mostrar el endeudamiento descomunal del Banco Central, mostrar que había habido una investigación sobre la deuda del Banco Central que se hizo durante la gestión de Menem y se mandó al archivo y no hubo ninguna responsabilidad de nadie. Uh-huh. Es decir, un poco ver la impunidad con la que se han manejado los funcionarios públicos, donde teniendo evidencias de todos los fraudes cometidos desde el 76 en adelante, exacto, no hicieron absolutamente nada. Y un capítulo que se llama la complicidad parlamentaria, uh-huh, es porque el Congreso de la Nación, desde que se instaló en diciembre del 83 hasta el día de hoy, jamás quiso investigar la deuda. Y no solo no quiso investigarla, sino que el Congreso siempre autorizó el crecimiento de la deuda. El caso más concreto y evidente es cuando se habla de la deuda de Macri, y yo siempre tengo que salir a corregir, no, señores, no es la deuda solo de Macri, es la deuda de Macri y de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria que le autorizó a Macri a endeudarse. Claro. Y que no solo lo autorizó, sino que no lo controló ni siguió el proceso de endeudamiento. Digo esto porque en el 2016, cuando salió la primer ley del gobierno macrista para pagarle a los buitres, uh-huh, se decidió crear una comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda pública, que presidió el senador justicialista Mayans. Ajá. Esa comisión nunca siguió ni nunca controló absolutamente nada. Entonces, en el libro, de alguna manera, el que lo lee se da cuenta que acá hay tres responsables: el Poder Ejecutivo, que emitió la deuda, el Poder Legislativo, que la autorizó, y el Poder Judicial, que no ha querido investigarla, porque a pesar de la cantidad de elementos que yo he llevado a la justicia, de las presentaciones hechas por el fiscal federal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, el juez sigue acumulando papeles, pero nunca llama a nadie. Claro. Es más fácil llamarlo a José López por $9 millones, o llamarlo a los negocios hechos por Báez y Cristóbal López, sí, que llamar a los grandes empresarios de la Argentina, llamar a los funcionarios públicos que han intervenido en esto,
y bueno, todo un proceso realmente de fraude refinanciado en forma permanente. Ahora yo le pregunto, Alejandro, escuchándolo atentamente lo que está diciendo, que usted dice, es más fácil llamarlo a López y llamarlo a Cristóbal, bueno, los dos son López, ¿no? Cristóbal López y el otro López, el de los bolsos y el de las compañías estas, diríamos, de multimedia y demás, y no llamar a los grandes grupos empresarios. Ahora, esto es una manera distractoria, pero en definitiva... creo que en los dos casos están haciendo lo que está mal, que es el defalco hacia la nación, ¿no? Digo, no es que porque uno afane menos es menos que el otro, ¿no? Creo que indignos son ambos, ¿no? Ladrones son ambos. Ah, está bien. Lo que pasa es que una es la corrupción coyuntural, la corrupción de los últimos años. Está bien. Otra es la corrupción estructural. Perfecto. Que viene de décadas. Es decir, es una cosa ya es endémico el problema ese. Claro, siempre ha habido actos de corrupción en la historia argentina. Lo que pasa es que a partir del 76 esto se hizo cada vez más creciente. Sí. Y bueno, calculemos que Macri cuando vino la dictadura tenía 8 empresas, cuando se fue la dictadura tenía 46 o 47. Claro. Es decir, nada de eso es gratis. Exacto. Entonces, el problema es que aquí no se quiere enfrentar al poder real, que son las grandes empresas del país. Exacto. Entonces, los jueces miran para un costado. Y por otro lado, esto de deuda o soberanía es porque la Argentina ya hace largo tiempo perdió su soberanía efectiva, porque está cautiva de lo que se decide en otro país. Yo siempre me acuerdo que no sé quién, algunos lo atribuyen a Arturo Jaureche, que hablaba de la colonización pedagógica, otros dicen que fue Paulo Freire, donde nosotros pensamos lo que otros quieren que pensemos. Uh-huh. Entonces, aquí nosotros nos hemos sometido a la decisión de otros poderes y por eso en los contratos de deuda pública nos sometemos a la justicia de Nueva York, a la legislación norteamericana. Y si firmamos un convenio con Chevron para entregarle vaca muerta, como se hizo en el 2013, también nos sometemos a la legislación extranjera y a los tribunales del exterior. Y si firmamos un contrato con Dow Chemical para entregarle la segunda reserva mundial de gas en vaca muerta, también hacemos lo mismo. Entonces, claro, cuando un país no tiene capacidad de decisión soberana y está permanentemente sometido a lo que otros pretenden, y los niveles de autonomía son muy restringidos. Bueno, usted habla justamente de soberanía, la soberanía económica, ¿no? Que es claramente fundamental. Sin soberanía económica es imposible avanzar, y a las claras me remito, ¿no? Porque Argentina, como dijo bien usted, desde el 76 a la fecha ha involucionado abruptamente, increíblemente del 76 para atrás. Las grandes obras, diríamos, de infraestructura se hicieron, incluso arrancaron allá por el año 43, 44, luego de la Revolución del 43, y después parece que Argentina dejó esas grandes obras. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? La soberanía económica es fundamental, usted lo describe en su libro. ¿Por qué cree que el pueblo desconoce esto de la constante entrega? ¿Es porque no se habla? ¿Porque nadie quiere exponerlo? ¿Porque son todos cómplices, tanto la oposición, al que le toca ser oposición, como al que le toca ser gobierno? Usted habla del 83 y a la fecha, y del 83 a la fecha han cambiado, ¿no? Tuvimos radicales, luego vino un gobierno supuestamente peronista, ¿no? Que era el liberal de Carlos Menem, que seguían, diríamos, en correlación económica a las leyes impuestas por Martínez de Hoz, ¿no? Con Cavallo, que había estado también con la dictadura militar y que fue uno de los que tatizó la deuda de Macri, si no me equivoco. Pero ¿por qué el pueblo desconoce esto? ¿Porque nos están mintiendo continuamente o el pueblo tampoco se interesa? ¿Qué cree Primero, usted? Porque al pueblo no se lo informa de la verdad. Sí. Es decir, no le dicen la realidad de lo que pasa. Y por otra parte, la gente común es muy difícil que si no le informan conozca todos estos vericuetos, todas estas negociaciones. Además, lamentablemente la clase política le vive mintiendo al pueblo argentino. Es decir, le vive diciendo cosas que no son. Y un ejemplo claro de lo que está pasando con el Fondo Monetario, donde se dice que Fernández está negociando exitosamente, que va a obtener no sé cuántos años de plazo, que el Fondo Monetario ha cambiado, que la señora Georgieva es mucho más comprensiva que Christine Lagarde. Y eso no es cierto. No es cierto, porque el Fondo Monetario no ha cambiado. En este momento, con la pandemia, tendrá mucha más prudencia en sus exigencias,
pero en el plazo que eventualmente le dé al gobierno argentino, le va a exigir ajustes y condicionalidades. Pero claro, si al pueblo no se le dice la verdad y se le miente, y le voy a dar un ejemplo. El presidente de la República, cuando empezó la pandemia, dijo contra la protesta de comerciantes, de industriales, de los sectores económicos, que él lamentaba mucho que hubiera problemas económicos, pero que él iba a privilegiar la salud sobre la economía. Sí. Lo volvió a decir ayer, ¿eh? Cuando uno analiza el presupuesto 2021, ve que destinado a salud hay 330.000 millones de pesos. Uh-huh. Y destinado al pago de intereses de la deuda hay 665.000 millones. Es decir, el doble de lo destinado a salud. Claro. Entonces, ¿miente el presidente? Sí, claro. La prioridad claramente no es la salud, sino el pago de la deuda, apócrifa. Ahora, la gente escucha al presidente, pero no va a leer el presupuesto, porque claro, un maestro, un profesor, un profesor universitario, un arquitecto, un ingeniero, un médico, no pueden ir a ver los detalles del presupuesto. Se supone que si el presidente de la República dice algo, y bueno, eso merece credibilidad. Pero lamentablemente cuando uno va a los papeles, ahí se da cuenta las diferencias. Y les voy a dar otro ejemplo. En el presupuesto 2021, el ministro Guzmán puso que este año iba a haber una inflación del 29%. Claro. El Banco Central, en su página web, dice que la inflación va a ser del 50%. Pero claro, esto lo veo yo porque me dedico a investigar estas cosas, a leer todos estos papeles, pero entonces, ¿cómo es posible que el pueblo tenga conciencia si le mienten permanentemente? Okay. Si no le hablan de lo que es la gravedad de la deuda externa. Si acá prácticamente la dirigencia política lo único que hace es pelearse unos con otros y tirarse culpas unos a otros. Claro. El macrismo hablando de que esto se está asemejando a una dictadura, es decir, todo lo que hace el presidente y lo que hace la vicepresidenta, y el actual gobierno tirándole todo la basura al gobierno anterior, como si el gobierno anterior, es decir, que por supuesto tiene una responsabilidad enorme en el crecimiento de la deuda, sí, se hubiera limitado a contraer deuda y no a pagar deuda dejada por el kirchnerismo como hizo. Claro. Entonces, si todo eso no se aclara, si no se pone blanco sobre negro, y bueno, la gente, ¿qué puede pensar? Que no, que la verdad que esto de la deuda, en principio, mucha gente piensa que esto de la deuda es una cuestión exótica, externa a ellos, ¿no? Que no los afecta. No saben que si un gobierno está pagando más de 6.500 millones de dólares anuales en concepto de interés de la deuda, y años anteriores pagaba más de 10.000, claro, es decir, eso significa que hay menos inversión pública, exacto, hay menos hospitales, menos vivienda, menos posibilidades de crear fuentes de trabajo genuinas. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? Porque usted que decía, antes se encargaba, hasta que dio con ese material de su padre, ¿no? De materiales históricos, ¿no? El famoso empréstito de la Baring Brothers, que lo nombramos cuando usted estuvo en el otro programa, fue plata, sí, que supuestamente venía para construir la aduana, para hacer caminos, para hacer un montón de cosas, y sin embargo esa plata nunca llegó. La que llegó se la repartieron entre un par de sátrapas como Rivadavia y acólitos, y resulta que después se terminó pagando un montón de dinero y el dinero nunca entró a la Argentina. O sea que siempre es la misma historia, ¿no? Si bien es viejo eso, diríamos, el mecanismo siempre termina siendo igual, por lo que usted me está diciendo. Y además a mí lo que me llama la atención también es esta cuestión de ideológicamente decir, este gobierno es peronista, este gobierno recoge las enseñanzas del general Perón. Y claro, yo pensaba, por ejemplo, el Banco Central, que fue creado en 1935, donde el Estado Nacional tenía mayoría, pero era controlado por bancos extranjeros. O sea, aunque el Estado tenía mayoría accionaria, los que manejaban el banco eran los bancos extranjeros. Cuando viene Perón, eso se revierte y el Banco Central pasa a controlar todo el sistema bancario. Exacto.
se supone que un gobierno peronista tenía que hacer lo mismo. No, sin embargo seguimos con una carta orgánica de la época de la dictadura, con algunas modificaciones, y el Banco Central no controla todo el sistema bancario, sino que el sistema bancario es lo que se le canta. Entonces digo, si esta gente se dice que responde a la filosofía de Perón, ¿cómo no toma otras medidas? Otro ejemplo, el Banco Central en la época de Perón, el gobierno sacó dinero del Banco Central para crear el Banco Industrial, o sea, para generar otro banco que promoviera la industrialización del país. Este gobierno en este momento emite letras de liquidez para evitar que el dólar crezca y para tratar de alguna manera de neutralizar la emisión monetaria. Entonces, nos damos cuenta que no tiene, es decir, uno puede decir, yo soy tal cosa, pero en los hechos estoy haciendo algo que es la negación de eso que digo que soy. Claro. Uh-huh. Y por otro lado, cuando veo que en este momento se están manejando las cuentas públicas de otra manera, claro, el problema es que a esta gente no le dan los números. No le dan los números porque pueden decir, el problema es que el discurso va para un lado, pero cuando uno va a los hechos demuestran lo contrario. Claro. O sea, Macri dejó, por ejemplo, 1.700.000 millones de pesos de letras de liquidez, LELIQ, que las compran los bancos haciendo un gran negocio porque la tasa de interés que genera esas LELIQ es muy grande. Bueno, se supone que este gobierno, que responde a otras características, no tendría que haber aumentado esa emisión de letras. Bueno, en este momento hay 3 billones de pesos de LELIQ. Es decir, han más que duplicado las que dejó Mauricio Macri en el 2019, con una tasa de interés del 36%, lo que significa que en un año el gobierno va a tener que pagar 1 billón de pesos de intereses más a los bancos que compran esas letras. Claro, una barbaridad. O sea, en vez de bajar, cada vez sube más, ¿no? Seguimos destinando presupuesto al pago de deuda, y encima no solo la deuda con el FMI, sino que este tipo de deuda así que usted acaba de explicar, claro, ¿no? Que yo desconozco. Siempre hay explicaciones artificiosas, ¿no? Por eso, claro, a mí cuando veo que alguien habla y dice algo, voy a las fuentes a ver si realmente lo que dice tiene que ver con la realidad. Claro. Y Alejandro, me doy cuenta que no tiene que ver con la realidad. Entonces, esas contradicciones son terribles. Hoy acabo de ver hace unos minutos en el diario que un informe oficial del Ministerio de Educación dice que los contagios en los colegios son casi inexistentes, el 0,6 en el caso de los alumnos, sí, y apenas el 1% en el caso de los maestros. Sí. Y sin embargo se cierran las escuelas. Bueno, yo no soy experto en educación ni nada por el estilo, pero indudablemente el informe del Ministerio no cierra con a partir del lunes empezar a cerrar todas las actividades. Sí, el sistema educativo cierra aunque no tenga contagios, no importa. Por eso. Entonces, claro, así el problema es que en Argentina a mí siempre me critican cuando hablo que este es un país al margen de la ley. Y digo porque hace muchos años Carlos Nino, que fue asesor de Alfonsín, que era un gran jurista que murió muy joven, escribió un libro con ese título. ¿Y por qué lo tituló así? Porque empezó a mostrar cómo acá se transgrede la ley. No solo la transgreden los funcionarios públicos, la transgreden los funcionarios, los legisladores, es decir, la gente común, que si puede aprovechar algún costadito para evadir algún impuesto o algo, lo hace. Entonces, cuando no se tiene conciencia de eso, cuando la ley se transgrede permanentemente, cuando en este momento la justicia en algunas cosas mira para un costado y se ocupa de perseguir a unos y disculpar a otros, porque fíjese, el otro día, hablando con el fiscal Delgado, algo que él sostiene en sus libros además, ¿no? Es decir, la justicia se encarga de enjuiciar a los gobiernos que se van, no a los que están en el poder. Así como en la época de Macri se juzgaba y se había cantidad de juicios sobre los kirchneristas, ahora los juicios recaen mayormente sobre los funcionarios del macrismo. Y claro, un país no puede manejarse con esta permanente dualidad, claro, donde o unos o los otros.
Es decir, no hay forma de que podamos salir con estos criterios. Sí, Alejandro, lo interrumpo un segundito. Además, volviendo a la cuestión de, digamos, de cómo el pueblo queda desamparado sin conocer, digamos, lo que realmente pasa con nuestro presupuesto, con la deuda externa, o sea, cómo seguimos dependiendo. Se ven en los medios de comunicación de tanto un color político u otro. Usted habla un poco en su primer capítulo, en unos párrafos, digamos, cómo los economistas suelen usar una retórica muy complicada, muy críptica, como para que, digamos... No se entienda. Claro, para que no se entienda, exactamente. Nosotros venimos criticando hace rato a, digamos, a un economista como es Javier Milei, que, digamos, en todos los canales de televisión hace un tiempo lo venían llamando como para que sea un poco el oráculo de lo que tenía que pasar económicamente en la Argentina, pero sin embargo él habla todo el tiempo de honrar la deuda como, digamos, para no sacar los pies del plato, ¿no es así? Como todo el resto. Claro, ¿no? como todo el resto de los economistas. No, por supuesto. Yo siempre, es decir, recuerdo que Raúl Escalabrino Ortiz, en uno de sus libros decía que en estas cuestiones económicas todo es cuestión de sumar, de restar y de aclarar ciertas cosas. Si uno ve que no entiende, es porque le están metiendo el perro, lo están queriendo engañar. Es decir, no es que no hay cuestiones extremadamente complicadas para conocer determinadas cosas. Lo que pasa que la exacerbación sectaria en la Argentina ha llegado al extremo a torcer todo. Les voy a dar un ejemplo que es reciente, ¿no? Yo acabo de terminar un trabajo exhaustivo sobre todo lo que fue la negociación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Esa hidrovía, que tiene 3.400 kilómetros de largo, donde se transporta más del 70% de lo que exporta la Argentina, desde el punto de vista de la legalidad, no habrá que ver si también hay transporte de sustancias prohibidas. Claro. Pero bueno, más allá de ese escandaloso negocio que empezó en el año 1995 a través de un decreto de Menem que ratificó la concesión que se le diera a una empresa belga, Jean Denul, en todo lo que se ha escrito últimamente en contra del decreto 949 del año pasado del presidente Fernández, que quiere volver a licitar la hidrovía porque se vence ahora el 30 de abril la concesión. En todo lo que he leído hablan de que Menem entregó a esta empresa extranjera por 25 años la concesión. Y claro, a mí me asombra, hace unos días Merjo Giardinelli también dice eso, y claro, cuando uno sale al cruce, todos dirán, y no, Olmos siempre dando la nota. No es que doy la nota, es que Menem dio una concesión por unos años determinados, después vino Duhalde y prorrogó la concesión, claro. Después vino Néstor Kirchner y volvió a prorrogarla, y finalmente Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 la prorrogó hasta el día de hoy. Exacto. Pero parece que hay ciertos gobiernos que no intervinieron en nada, entonces los únicos responsables son Menem y lo demás no pasó nada. Claro. Pues claro, cuando uno lo aclara y muestra los elementos para ponerlo en evidencia, y bueno, el discurso se tiene que caer. Pero claro, el tema es que el discurso funciona en todos los medios y yo apenas en algunos medios alternativos, claro, donde algunas personas me escuchan, o en un libro que escribo, o en algunos trabajos que por ahí salen en algún medio. Alejandro, esto pasa en casi todo orden, ¿no? Porque el impuesto al cheque lo puso Cavallo, me acuerdo, en el año 2001 como un impuesto de emergencia que era por 6 meses, y todos los gobiernos que se han sucedido con diferentes cambios de congresos, ¿no? De diferentes partidos, de diferentes colores partidarios, lo han votado sistemáticamente, automáticamente, y al 2021, o sea, 20 años después, seguimos teniendo un impuesto regresivo como es el impuesto al cheque y nadie dice nada. Y la gente ya lo naturalizó. O sea, lo que logran hacer con todo esto que usted acaba de decir es que como que la culpa la tuvo tal y después todo lo que vinieron no se hacen cargo de que ellos renovaron la macana, diríamos, le pusieron la firma a la macana, como suele decir José Larralde, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sería la situación. Lo que se hace es siempre echarle la culpa al otro. Es lo más fácil, ¿no? Claro, sí, es lo más fácil. Entonces, el responsable, yo no tengo nada que ver. Es decir, yo a veces le oigo hablar al ministro Kicillof, y además de no hacerse cargo de su desastrosa gestión como ministro,
no se hace cargo de que él arregló con el Club de París, claro, una deuda que era mayoritariamente deuda de la dictadura militar por compra de armamentos. claro. Es decir, una deuda que figuraba en los registros del Ministerio de Economía como 6.100 millones de dólares, y él terminó pagando 9.500. Claro. Entonces, Claro. o sea, Un 30% más. Que ahora el ministro Guzmán tiene que ver si negocia esta cuota que falta. Claro. Entonces, cuando no se transparentan las cosas, ¿cómo es posible que el Congreso nunca haya querido investigar la deuda? Bueno. ¿Cómo es posible que los legisladores, cuando se presentaba un proyecto para investigarla, sistemáticamente lo torpedeaban para que no saliera? Claro, a veces pienso, y porque como la deuda de la dictadura fue prorrogada, refinanciada y pagada por los dos partidos mayoritarios, no se quieren incriminar a sí mismos. Claro. Entonces, la mejor manera de no incriminarse es no investigar, de esto no se habla y mejor que la paguemos, y ya no hay posibilidades de auditar ni investigar nada. Cuando me dicen eso yo me río, porque cuando el presidente Correa decidió investigar la deuda, y por supuesto había montones de gobiernos que habían tratado de legitimarla, y sin embargo la auditó igual, y nos dimos cuenta de los fraudes y de las operaciones ilegales que se habían hecho, y bueno, y así pudo él hacer una negociación distinta a la que hizo la Argentina. Lo que pasa que si auditan la deuda, ahí empezaríamos a ejercer nuestra soberanía, ¿no? Y cosas que eso parece que no les interesa ejercer soberanía. Claro, Les gusta ser el tema de la sometidos. soberanía yo creo que es vital, porque yo siempre recuerdo una frase muy vieja de Thomas Hobbes que decía: un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Uh-huh. Es decir, si nosotros nuestra soberanía económica la entregamos a los grandes mercados financieros que nos imponen la legislación de ellos, la jurisdicción de ellos, donde nos imponen que tenemos que renunciar a la inmunidad soberana en caso de un conflicto. Cuando firmamos un contrato con China por la base china o por algunas otras actividades, o con Dow, o con Chevron, o con empresas extranjeras, invariablemente nos sometemos a otro país. Quiere decir que ese artículo 116 de la Constitución Nacional, que establece que ante cualquier conflicto la Corte es el tribunal originario, y bueno, eso ha dejado de existir. O sea, ahora ya no somos tan soberanos. Ahora, en montones de cosas que tienen que ver con la estructura económica del país, la soberanía ha desaparecido, porque los que van a decidir van a ser otros. Y además, en el caso de la soberanía, no solo la hemos delegado en jueces de otros países, hemos llegado al extremo de delegarla en árbitros privados, porque cuando nos adherimos al convenio de Washington, que estableció la creación del Tribunal del CIADI, el Tribunal del CIADI es decir, cuando hay un conflicto entre una empresa y un país, el país designa un árbitro, la empresa designa otro, y entre los dos tienen que designar el tercero. Como generalmente no se ponen de acuerdo, el tercero lo designa el Banco Mundial. Y naturalmente, esto yo lo pude verificar a través de la investigación que hicimos en el Ecuador, los árbitros siempre salen de un conjunto de abogados que han representado a las empresas extranjeras. Y por supuesto, en todos los pleitos siempre el perjudicado es el país. Entonces, no ya nos sometemos a una jurisdicción legal de otro país, sino a un arbitraje privado de unos señores que a través de un convenio van a decidir si tenemos o no tenemos razón. Claro. Con el agravante de que si nosotros sometemos al país a otra jurisdicción, podemos apelar a varias instancias de ese país, y después, en definitiva, si la pretenden ejecutar esa acción, la Corte Suprema puede negar el exequatur y discutirlo. En el caso del Tribunal del CIADI, las resoluciones del CIADI son absolutamente inapelables. Claro. No se puede recurrir a nadie más. O sea, lo que dicen es así, no hay manera de objetarlos. Exacto. Le hago una consulta. Usted, cuando estuvo con nosotros la otra vez, habló de la doctrina Drago, ¿no? Algo así, ¿puede ser? Sí. Como para refrescar un poquitito, ¿eso sería una manera de atenernos a alguna norma internacional para el no pago de deuda? Porque no me quedó bien en claro
ese concepto. Que cuando esto antes de Drago, un jurista argentino, el doctor Carlos Calvo, en su Tratado de Derecho Internacional Público, planteó que en caso de un conflicto, el país es donde debe dirimirse el conflicto. Exacto. Y Drago enfrentó a una gran potencia como era Inglaterra, que ante un problema que hubo con el Paraguay, en la época que gobernaba el país Carlos Antonio López, pudo enfrentar al país a través de una articulación jurídica muy importante, y a partir de ahí empezó a defender el derecho de nuestros países para oponerse a la prepotencia de las grandes potencias. Entonces, en su Tratado de Derecho Internacional estableció que cuando hay un conflicto, el conflicto tiene que ser juzgado en el país. Cuando vino el doctor Drago, él ya como fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires había establecido que en el caso de cobro de deudas, el acreedor que contrae una deuda con un país deudor, primeramente sabe con quién está contratando, con un país soberano, sabe que ese país soberano puede ejercer su soberanía y rechazar cualquier acción que quiera hacerse en otro país. Y además, cuando era presidente el general Roca, en ese momento el doctor Drago envió una nota, que es la famosa doctrina Drago, al ministro argentino en Washington, Martín García Merú, donde le decía que la Argentina de ninguna manera iba a aceptar el cobro compulsivo de las deudas públicas, porque esa nota fue con motivo de la invasión a Venezuela por parte de varios países europeos que querían cobrar sus deudas. Entonces, esa doctrina Drago y ese antecedente del doctor Calvo siempre fue receptado por la doctrina jurídica en montones de partes del mundo. Pero claro, a partir de la década del 70, toda esa doctrina jurídica empezó a cambiar, se empezó a decir que los países ya no éramos tan soberanos, y la Argentina se sometió a todo eso. En ningún momento cuestionó nada y de alguna manera se olvidó de esos legendarios personajes que habían luchado tratando de que la soberanía del país nunca fuera puesta en juego en otra jurisdicción. Claro. Qué complicado, ¿no? Porque evidentemente son sesgados en qué les sirve y en qué no. Justamente para utilizar recursos en donde se defienda la soberanía económica y la independencia económica, los tipos hacen como que se hicieron los onzos y la dejan pasar, ¿no? No, y por otro lado, nosotros que copiamos minuciosamente lo que en una época ocurría en Londres y después en los Estados Unidos, cuando yo hablaba, y eso lo traté extensamente en mi primer libro, La deuda odiosa, siempre me llamó la atención que una doctrina jurídica que es muy vieja, porque quizás la primer puesta en práctica de esa doctrina se hizo cuando se firmó el Tratado de París, que puso fin a la independencia de Cuba, que puso fin a la guerra por la independencia de Cuba. En ese momento el gobierno de España le reclamó a Cuba y Estados Unidos el pago de la deuda externa cubana. Y los diplomáticos norteamericanos dijeron que esa deuda no se iba a pagar porque había sido utilizada por un país colonial para someter al pueblo de Cuba. Eso, a través de varios doctrinarios franceses, italianos, de alguna manera se fue perfeccionando, pero Estados Unidos la adoptó así de una forma mucho más orgánica cuando un expresidente de los Estados Unidos, que era presidente de la Corte Suprema de su país, el doctor William Taft, fue llamado a mediar en un conflicto entre el Royal Bank de Canadá y el gobierno de Costa Rica. Y el doctor Taft dijo que la deuda costarricense no había que pagarla porque había sido contraída por un dictador para mantenerse en el poder. Muchísimos años después, uno de los más grandes juristas de los Estados Unidos, Ernst Heisenfeld, publicó un tratado llamado Deudas de Estado en 1932, donde ahí de alguna manera hizo un análisis orgánico de esa doctrina. Y Estados Unidos la puso en práctica hace muy poco con la deuda de Irak. Dijo, la deuda de Irak no se va a pagar porque fue contraída por un dictador para mantenerse en el poder. Ahora, ¿cómo es posible que la Argentina
tan cultora de las tradiciones norteamericanas, tan obediente a los mercados norteamericanos y a los bancos, no se le haya ocurrido por lo menos tratar de argumentar a ver qué pasaba. Claro. Diciendo, señores, ustedes tienen esta doctrina, la han usado, es decir, les ha dado beneficios. Es decir, nosotros tenemos una deuda que se originó en la dictadura, Exacto. probadamente, una deuda que fue utilizada para someter a un país, para endeudarlo, para hacer grandes negocios. Exacto. Pero no, pareciera que ese tipo de cosas no juegan. Pasa que son pagadores, son muy buenos pagadores con la plata que no es de ellos, ese es el tema, ¿no? Ahí ellos hablan siempre de honrar las deudas, ¿no? Porque parece que todos los economistas, lo primero que dicen es hay que honrar la deuda. Desde Milei hasta Moreno. Decías recién, de que las deudas no las pagan, es cierto. Los ministros negocian la deuda, acuerdan los términos, pero que la paga es el pueblo argentino. Claro, no la sacan del bolsillo de ellos la plata, es del pueblo de la plata. O sea, el pueblo sufre todo este tipo de entrega constante. Que no haya rutas, que no haya infraestructura, que no haya hospitales, que no haya buena seguridad, que no haya salud pública, que no haya educación, lo sufre el pueblo, en realidad. Lo que pasa que parece que el pueblo no se da cuenta que el Estado está continuamente metiéndole la mano para pagar estas deudas que son totalmente apócrifas. Entonces lo que tendrían que hacer los economistas, si respondieran a los intereses nacionales, en este caso usted lo hace, habla de las cosas como son, lo que tendrían que decirle al pueblo, miren que la deuda la están pagando ustedes con todo lo que no le dan y con toda el hambre que están pasando, pero lamentablemente no pasa. Vienen y dicen, hay que honrar la deuda. Todos dicen, hay que honrar la deuda. La forma de gobernar a veces es engañar, ¿no? Es no decir la verdad, es convencer que las cosas son de una manera y son de otra. Y bueno, y lamentablemente así nos va. ¿Cómo es posible que un país que tiene los recursos que tiene Argentina esté en este estado de postración, con miles de pérdidas de empleo, con negocios cerrados, con un crecimiento enorme del índice inflacionario, donde ahora van a dar un miserable bono o subsidio de 15.000 pesos a aquellos que en estos 15 días pueden tener problemas porque se cierra todo? Sí. Claro, es como que uno dice, sí, pandemia también hay en Alemania, en Francia, en otros países, pero otros países que no tienen nuestro producto bruto, sino que tienen otro mucho mayor, que tiene industrias, que tienen bancos que funcionan y que tiene una estructura que les permite, más allá de las consecuencias del coronavirus, que las sufre todo el mundo, pero por lo menos que su población no sufre lo que está sufriendo en este momento la Argentina. Bueno, claro. El presidente dice, esta pandemia la está sufriendo el mundo, pero lo que no dice que el mundo no está, o al menos el mundo al cual él se refiere, ¿no? Que es el primer mundo, no tiene un 60% de índice de pobreza. No tiene más del 70% de los chicos que no comen. Tampoco dice que los Estados Unidos han dado cientos de miles de millones de dólares para acompañar a toda la gente que ha tenido problemas en este momento. Claro. Los países de Europa han largado un rescate de 750.000 millones de euros. Claro. Eso no lo tiene la Argentina. Entonces no es lo mismo un país que tiene las carencias que tenemos nosotros a países que se van a manejar de otra manera. Exacto. Sí, cuando le conviene se compara con el mundo y en lo otro se hace el OPA, ¿no? Acá hay una nota, una preguntita de un oyente. Así es. Nos llega una pregunta de un oyente que, muy interesado, digamos, en la entrevista de hoy, ya nos mandó anticipadamente su pregunta. Dice, ¿en cuánto se incrementó la deuda en la pandemia? Y bueno, ¿qué relación puede usted encontrar entre los laboratorios y la deuda soberana? Justamente que estamos hablando de esto. Bueno, la deuda se incrementó durante la pandemia hasta ahora en 20.000 millones de dólares. A la pelota. 20.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central también ha aumentado, como les acaba de decir, el índice de LELIQ emitida se duplicó respecto a la que dejó Mauricio Macri. Claro. Es decir, y el tema de los laboratorios es algo extremadamente complejo porque es otro de los anuncios que no se concretó. El presidente dijo que en esta época iba a haber ya no sé cuántos millones de vacunados y hay apenas 7 millones.
Es decir, dijo que íbamos a comprar no sé cuántos millones de vacunas, que le iba a dar vacunas al gobierno del Ecuador, y bueno, y recién estamos recibiendo con cuentagotas. Ahora creo que vienen 800.000 vacunas de AstraZeneca, y confían en que vengan otras Sputnik, pero es decir, no estamos vacunando masivamente con países como Chile. Porque bueno, que el índice de contagio de Chile es muy grande, pero Chile ha vacunado a su población mucho mejor que la Argentina. Claro. Y además todo este contexto siempre va creando, hablando brutamente, nuevos kiosquitos como para que los estados sigan endeudándose mucho más. No, por supuesto. Y por otro lado, claro, con todo este tema de la vacuna, las competencias entre laboratorios, hay cosas muy viscosas, ¿no? Cosas muy difíciles de ver a través de lo que son los negocios que hacen los laboratorios con la salud de la gente. Claro. Porque, es decir, bueno, si la gente se enferma y tiene un medicamento para curar la enfermedad, hay que ver si ese medicamento, que tiene montones de contraindicaciones, no le genera otros trastornos que lo obligan a buscar otros medicamentos. Bueno, es un tema que yo no domino ni claro, conozco, no, más vale. Pero veo a veces índices estadísticos de una serie de cosas que son preocupantes. Igual es llamativo, ¿no? Que en una pandemia mundial, ¿no? El único país que haya crecido su PBI abruptamente fue el de China, ¿no? Y hoy de China no habla nadie. Incluso están vendiendo vacunas. No, y además China está invadiendo todos los mercados, claro, a través de sus empresas, y precisamente ahora con la hidrovía, se va a presentar una empresa china. Exacto. Y en otros países están haciendo grandes inversiones, porque por supuesto ellos tienen un concepto de que tienen que seguir avanzando y no se detienen ante nada, y mientras nosotros estamos como quedados y detenidos y esperando que el presidente anuncie algo o que la vicepresidenta se enoje y que la dirigencia política se pelee unos contra otros, mostrando la falta de nivel que tienen, la falta de nivel cultural. Claro. Es decir, todo esta cuestión de el mal siempre está del otro lado. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Sí, y la falta de patriotismo, ¿no? Porque eso brilla por su ausencia en toda esta gente. Exacto. Hablando del tema de la hidrovía, usted sacó en el portal, si no me equivoco, Página Política, ¿no? Salió parte de la investigación de Paraná que usted realizó. Y se armó un rum hace unos meses, bueno, creo que era por febrero o enero, sobre el tema de nuestra entrega de soberanía en la hidrovía. ¿Qué puede decirnos usted de eso, más o menos? Claro, el problema es que el año pasado era idea del presidente de crear un organismo integrado por la nación y por las provincias por las cuales pasa la hidrovía. Exacto. Para manejar todo el dragado de esa vía navegable. Misteriosamente, no se sabe por qué, ese organismo de alguna manera quedó desarticulado, porque el presidente emitió el decreto 949, por el cual autorizaba al ministro Meoni a llamar a licitación pública nacional e internacional para volver a concesionar la hidrovía. Claro. Es decir, para volver a entregarla a un operador extranjero. Qué increíble. La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables tiene posibilidades de tragar parte y podría traer maquinaria para tragarla, pero no, parece que es necesario que los negocios privados se sigan desarrollando y en consecuencia se va a llamar a licitación. Como prácticamente se termina abril y no se hizo, seguramente se va a prorrogar por unos meses hasta que se pueda hacer la licitación. A esa licitación dicen que se va a presentar una empresa china y naturalmente creo que se va a volver a presentar Jan de Null. Jan de Null es la empresa más importante del mundo en dragado y es la que tuvo la concesión de la hidrovía hasta ahora. Claro. ¿Y de qué procedencia es esa empresa, Alejandro? ¿Cómo? Jan de Null, ¿de qué procedencia es? Jan de Null es una empresa que se ocupa de dragado en todas partes del mundo. Claro, pero digo, ¿de qué país es? Es belga, es una empresa belga. Y estuvo en sociedad aquí con una empresa que se llama EMEPA, que era de un amigo de Alfonsín, Benjamín Gabriel Romero, que según referencias que tengo, se quedó con esa empresa a través de una serie de actos verdaderamente ilegales, porque esa empresa era de César Cao Saravia, un gran empresario argentino, que sus obreros y empleados recuerdan como un hombre que siempre estuvo al lado de sus obreros y empleados trabajando codo a codo, pero por misteriosas cuestiones
pasó a este señor, se asoció a Jean Denul, la empresa belga, y maneja la hidrovía desde 1995, claro, habiendo alterado normas, leyes, habiendo conseguido que le aumentaran los subsidios desmesuradamente, claro, a través de decretos que violaron la ley de convertibilidad. Es decir, es una historia muy larga que muestra cómo todos los gobiernos se complicaron para beneficiar a la concesionaria. Ahora, no es que lo digo yo, en el trabajo que yo preparé, cito informes de la Oficina Anticorrupción, de la Sindicatura General de la Nación, de la Auditoría General de la Nación, del Defensor del Pueblo de la Nación, mostrando todas las cosas que no había cumplido la Sociedad Hidrovía, todas las cosas que no había hecho, cómo se benefició obteniendo ganancias extraordinarias. Pero bueno, a pesar de eso, se le autorizó a seguir la concesión del 2010 en adelante, y ahora posiblemente se hará una nueva sociedad, o ganarán los viejos, o vendrá una nueva sociedad, y seguirá ganando con la hidrovía, porque imagínense lo que se transporta por la hidrovía. claro, Toda claro. la soja, todo el maíz, el trigo, productos mineros, es decir, son 3.400 kilómetros donde la mayor parte de los buques que transportan alimentos pasan por ahí, los claro, buques metaneros. Es decir, es una cosa que para una empresa que cobra peaje por cada barco claro, que pasa, es una fortuna. es un negocio descomunal. No, pero por favor, y encima, como la canción de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Las deudas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Claro, exacto. Acá, como nosotros siempre, financiamos al tipo que gana nosotros, plata. ¿Qué va a hacer? Qué terrible. Como para ir cerrando ya la entrevista, porque, bueno, podríamos estar horas, el tema de un tema pasamos al otro y todo es entrega. ¿Usted ve un futuro esperanzador con esta clase política, con esta casta política que tenemos, o estamos jodidos? Bueno, pregunta difícil, ¿no? Porque en principio yo las cosas que hago es porque tengo esperanza de que algo cambie. Espero que haya alguna dirigencia política que se vaya iluminando, que jóvenes que están en los diversos partidos tengan conciencia que esto no puede seguir así, pero en general la dirigencia que está hoy manejando el país, y bueno, yo tengo montones de reparos porque los conozco. Yo he estado 4 años en diputados y 6 años en el Senado. Claro. He visto cómo se manejaban los favoritismos, los nombramientos, los ñoquis. Claro. He visto acuerdos realmente espurios. Entonces, claro, hay algo que tiene que ver con la ética pública que la han transgredido siempre. Entonces, que cambie. Y bueno, yo no creo que sea tan fácil, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no haya dirigentes políticos honestos, que no haya dirigentes políticos comprometidos, pero cuando uno ve las leyes que se aprueban, los negocios, las cosas que uno piensa que tendrían que ser discutidas claramente para que el pueblo argentino las conociera y uno ve que son acuerdos de cúpulas, y bueno, realmente es como que me llama la atención que esto pueda cambiar, porque esto no arrancó de ahora, ni de la época de Macri, ni de la época de Cristina. Esto viene desde que vino la democracia en el 83, sí, ¿no? Y no nos olvidemos, Alejandro, que en el 2001 dijeron que se vayan todos y no se fue ninguno, están todos en el mismo lugar, incluso en mejores puestos. Entonces, con las mismas, están en el mismo lugar y con las mismas pautas de funcionamiento. Sí. Y por otro lado, cuando uno habla de estas cosas, dice, no, vos estás favoreciendo la antipolítica. No, señores, yo no estoy favoreciendo la antipolítica. Yo estoy tratando, a través de mis críticas, de que haya otra clase de dirigencia política, que si vota una ley, la conozca, y no como ha habido legisladores que han votado leyes que no sabían de qué se trataban, o legisladores que están pintados, o legisladores que presentan proyectos que no sirven para nada, o proyectos de declaración, o que nunca van a las sesiones, nunca van a las reuniones de comisión. Es decir, legisladores que son una vergüenza, que carecen de un nivel cultural como que había en otras épocas. Cuando a veces algunos me cuestionan que yo haga estos comentarios, es muy simple. Vayan a los diarios de sesiones de 1920, 1930, 1940, 1945, y fíjense, tanto de un lado como del otro,
el nivel de la dirigencia política que había, Impresionante. las formas de hablar, de Sí. manejarse, de manejar cifras. Había corruptos, por supuesto, Como no siempre. es que eran todas personas, pero había un nivel distinto. Es decir, no era esto de ahora de votar masivamente porque el jefe máximo se lo ordena, Claro. porque inclusive en la época de Perón, cuando se firmó el Tratado de Chapultepec, hubo una enorme cantidad hubo un montón de diputados peronistas que se negaron a firmarlo, Claro. y se negaron a ratificarlo porque entendieron que no había que hacerlo. Claro. Y cuando fue el contrato de la California Argentina con la empresa que era subsidiaria de Standard Oil de Nueva Jersey en el año 54, hubo también una cantidad de legisladores justicialistas que no quisieron votarlo. Claro. Entonces, eso ahora prácticamente no existe. Ahora es el Poder Ejecutivo manda el proyecto y dice hay que votarlo y lo votamos a libro cerrado. Y por supuesto hay discursos, porque todos quieren hablar ante determinados proyectos, discursos que son repetición unos de otros, discursos que son leídos en Sí. su mayor parte cuando hay reglamentos que establecen que los legisladores no deben leer. Exacto. Pero bueno, todos leen. Y encima En en esa época idioma, no se leía. y encima en muchos casos en idioma inclusivo, ¿eh? Bueno, eso por supuesto, ¿no? Porque Es pareciera que paupérrimo. eso es en este momento algo tan fundamental, Claro. que si usted no habla de esa manera, bueno, puede tener problemas de todo tipo. Está mal visto, claro, tal cual. Hablar como corresponde, sin leer y diciendo algo sustancioso, hoy en día eso es fascista. Sí, exactamente. Bueno, a don Alejandro, le agradecemos la nota, tenemos que seguir con el programa. La verdad que usted es un libro abierto, más para nosotros que no entendemos mucho de esto. Sabemos que la deuda es apócrifa, sabemos que nos han metido el perro durante muchísimos años, pero tenerlo usted iluminándonos, la verdad que espero que todos los que hayan escuchado se puedan llevar por lo menos un poco de claridad, Yo ¿no? les agradezco mucho esta oportunidad de contar algunas cosas, les mando un gran abrazo y bueno, ya saben que estoy dispuesto para cualquier momento que quieran. Sí. ¿Cómo consiguen su libro? Ahí están preguntando muchos oyentes. Bueno, yo les voy a mandar un link para Bien. que lo puedan conseguir directamente, porque como en las librerías hay problemas, mejor es que yo le mando un Exacto. número de WhatsApp. Excelente. Ahí inmediatamente lo pueden conseguir y lo van a tener inmediatamente. Lo vamos a poner en la descripción del video que va a quedar en YouTube y se van a poder comunicar directamente con usted. Bueno, ahora mismo se los mando. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un gran abrazo, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Bueno, así pasaba Alejandro Olmos Gaona, una persona que sabe muchísimo sobre lo que es la deuda ilegítima, ¿no? Así es. Juancito tiene el libro, bueno, recién lo estás comenzando. Recién lo estoy digamos. empezando, pero es increíble, digamos, el contenido que hay ahí adentro, porque además de toda la reflexión que vienen escuchando a lo largo del programa, ya, digamos, en formato texto, con mucha, digamos, precisión terminológica, además de todo eso tiene las cifras, digamos, tiene el seguimiento de la deuda, tiene el seguimiento de las sociedades que estuvieron detrás de esa estatización de deuda privada. Y bueno, es una flor de obra. Es un muy lindo formato de libro, muy buena página. A todos los que nos están escuchando, detalles. luego, cuando este video quede subido en YouTube, en el canal de Radio N24, en la descripción van a tener el teléfono que nos va a mandar ahora mismo Alejandro Gaona Olmos.